Imagina que el pastor de tu iglesia se enferma y te pide que tú te pongas a cargo de la dirección y conducción de la iglesia. ¿Qué excusa pondrías para no aceptar esta responsabilidad? Bienvenidos al repaso de la lección número 7, titulada El Ministerio. Todo esto está basado en Levítico capítulo 8. Apreciados invencibles, gracias por ser parte de esta familia, de esta comunidad, y cada día se van agregando más y más al canal de YouTube. Y gracias también porque estás compartiendo estos repasos de la lección con tus amigos, ahí con los hermanos de tu iglesia. Gracias por ello, gracias por esos me gusta, por los comentarios que vas poniendo allí. Así que estamos felices. Y tú que estás viendo por primera vez este contenido, invitarte a que te puedas suscribir y activar la campanita de notificaciones para que así semana a semana no te pierdas de ningún repaso de la lección. Y claro, esto no reemplaza tu estudio de la lección cotidiana, sino que es un elemento más que ayuda a tu comprensión. Si por ahí tú tienes dudas, quejas, murmuraciones, no olvides dejar tus comentarios y así también yo poder nutrirme más de la palabra de Dios. Y sin más que decir, pues vamos a hablar en esta lección sobre el ministerio. Y esto es una responsabilidad gigantesca, solo que ya te voy ahí spoileando con algo. Todos están llamados a esta responsabilidad. ¿Qué te parece? Levítico sorprende y este tema también. Así que acompáñame al repaso de la lección y el tema 1 lleva por título Consagrados para el ministerio. Cuando tú leíste Levítico capítulo 8, y si es que no lo has hecho, pues ahí léelo, por favor, te vas a dar cuenta de cómo es que Aarón y sus hijos, que pertenecían a la tribu de Leví, y esta tribu era una tribu que Dios había apartado para que se dedique solo y exclusivamente al servicio del templo, a hacer los sacrificios, a cuidar de que la Torá o los 5 libros que Moisés dejaría para la posteridad sean leídos a toda la comunidad judía. De ellos dependía de que la gente pues vaya a Dios o no. ¿Y por qué de ellos? Porque ellos estaban encargados de hacer funcionar todo lo que tiene que ver en el santuario y en relación y comunión con Dios. Y entonces aquí en Levítico vemos una escena muy impresionante en donde Aarón y sus hijos son ungidos, son dedicados al Señor. La pregunta entonces es, ¿tú en algún momento has visto cuando un anciano es ordenado, cuando un diácono, diaconisa, o a lo mejor tú has sido parte de esta ordenación? Si es así, me imagino que has visto y has presenciado algo muy hermoso, ya que esto es con la finalidad de que la iglesia esté protegida y salvaguardada por personas que van a cuidar de ella. Si es que hasta ahora no has presenciado esto, esperemos que pronto y tú amigo, seas un diácono ordenado, o una diaconisa o un anciano. Y por qué no, hasta un pastor. Y claro, el resto de ministerios que hay en la iglesia adventista tienen un valor fundamental para que cada parte de la iglesia pueda desarrollarse. Y pues Levítico 8 nos da una escena donde Aarón y sus hijos son ungidos para este ministerio, para el sacerdocio. Lo interesante acá es que Aarón era ya pues una persona mayor, mientras que sus hijos eran aún jóvenes en comparación de él. Y acá hay una enseñanza de que el ministerio es un ministerio en donde se involucran tanto adultos como jóvenes, adolescentes, inclusive niños, por no decir toda la iglesia. Y el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, claro, esto ya llegando al Nuevo Testamento, Pablo le escribe una carta a Timoteo donde le dice, hey, tú, Timoteo, que eres joven, por favor, evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser tu ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte y en amor, en fe, en pureza, en fe y en pureza de vida. Mira cómo es que Pablo empodera a Timoteo. Y es que todos estamos llamados para el ministerio, todos estamos llamados para servir en la iglesia, para servir a Dios, servir en pro del Evangelio. Pero así como hemos visto en Levítico que Aarón y sus hijos son llamados para el ministerio, vemos que se utilizan ciertos símbolos con la finalidad de que ellos entiendan cuán importante es lo que ellos van a hacer.
Y entonces vamos a los versículos del 22 al 25, donde Moisés mata un carnero y Moisés puso sangre en la oreja derecha de los sacerdotes, en su dedo pulgar derecho de los sacerdotes y en sus pies derechos. Esto simbolizaba lo siguiente: la oreja de que ellos tenían que escuchar y enseñar lo correcto. En la mano era símbolo de que ellos tenían que hacer lo correcto y vivir en obediencia, siempre like, siempre positivo, siempre haciendo lo bueno. Y cuando Moisés untó con sangre sus pies, estaba simbolizando de que ellos deberían cumplir los mandatos de Jehová y que participaran de su obra al momento de defender lo que es correcto, aunque tengan que caminar contra cultura. Y acá hacemos un alto porque mira, tú y yo caminamos contra cultura. Y algo fácil para nosotros los jóvenes. ¿El mundo qué te dice? ¿Quieres estar con alguien? ¿Quieres vivir con alguien? ¿Quieres casarte con alguien? ¿Quieres tener hijos con alguien? Bueno, primero, no te cases. Sí, primero, pues sal, convive y si te va bien, cásate. Eso es lo que te dice el mundo. Pero Dios, ¿qué dice? No, tú quieres formar una familia, cásate primero y después viene el resto. Después ya tienes intimidad y todo ello. Pero el mundo es todo lo contrario. Y entonces nosotros como cristianos, mira, caminamos contra cultura. Y tú dirás, ay no, pero qué viejo te escuchas, Alex. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que tenemos que hacer si es que nosotros queremos disfrutar de la felicidad que Dios nos regala. Pero ¿qué más nos dice Levítico capítulo 8? Pues atento, porque este ministerio, este sacerdocio, estaba dotado de algo indispensable, que en sí es la humildad. ¿Y por qué la humildad? Porque el sacerdote o Aarón y sus hijos por sí no podían hacer nada, porque vemos estos detalles en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el versículo 6 dice que los sacerdotes tenían que ser lavados y no podían lavarse ellos mismos. ¿Qué te parece? Y cuando nosotros vamos a Tito capítulo 3 versículo 5 menciona de que Dios podía salvarnos, lavarnos y regenerarnos. O solamente Él puede hacer eso. Una persona por su propia cuenta en sí nunca va a poder ser santa. Siempre vamos a depender de Dios. El versículo 8 y 9 menciona que los sacerdotes tenían que ser vestidos. Y es interesante. El sacerdote no es que veía su ropa de sacerdote y se ponía. No, no. Le ponían las ropas sacerdotales. Y pues Salmos 132, 9 menciona que solo Dios puede revertirnos de su justicia. ¿Y quién más sino Él? Porque tú y yo no somos justos, solamente Jesús es justo. El versículo 12 menciona de que los sacerdotes tenían que ser ungidos con aceite. No podían ungirse ellos mismos. Y cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús menciona que nosotros seremos ungidos con el Espíritu Santo. Nota acá algo. Es Dios siempre actuando, es Dios siempre haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y por último, en el versículos 22 y 25 menciona que los sacerdotes habían que aplicarles sangre. Ellos no podían hacer, tenían que ser alguien o tenía que alguien venir y aplicarles la sangre. Y es que solo Dios puede proveer expiación para ti y para mí. Una vez más, Levítico capítulo 8 nos lleva automáticamente a Jesús. ¿Qué te parece? Vamos a ir a la parte número 2, titulada Dos grupos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 menciona de que es por medio de Jesús que nosotros hemos recuperado o hemos sido restaurados como sacerdotes de Dios. Y el deseado de todas las gentes, que es un libro escrito por el linaje de Guay, menciona de que como hijos del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijos de Dios nos imparte poder para obedecer. ¿Esto quién? Jesús. Mira, Dios a todos nosotros nos ve como su sacerdote, su pueblo escogido. Y entonces tenemos una gran responsabilidad. Ahora, ¿quién nos va a ayudar a cumplir con esto? Es el Espíritu Santo. Y es que Él es la persona, la única persona que nos puede ayudar a obtener los dones que la Biblia promete, y esto según Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, Pedro capítulo 4. En estos capítulos encontramos más de 20 tipos de dones que Dios quiere poner a nuestra disposición para emplear en pro de la salvación de los demás. Y entonces llegamos al punto número 3, que lleva por título Un llamado a tu pastor interno. Te cuento, en los inicios de la iglesia adventista habían pastores,
Solo que los pastores no se dedicaban, como hoy en día, a estar en una zona, en un distrito misionero, como nosotros lo llamamos internamente como iglesia adventista, que es un sector, digamos que son 7, 8 iglesias que están cerca, a las cuales hay un pastor y se encarga de dirigirlas, pastorearlas, predicarles, ayudarles a realizar actividades misioneras. Pues en sus inicios de la iglesia adventista, los pastores simplemente era tipo Pablo, que iban a un lugar, a una ciudad, a un pueblito, predicaban, formaban una iglesia, ahí con los hermanos se reunían, los capacitaban, pero una vez que estaba bien establecida la iglesia, ellos partían a un nuevo lugar y seguían predicando. Y entonces quienes se encargaban de la iglesia, de dirigir, eran los hermanos, eran los diáconos, los ancianos. Recordando el título principal o el título que yo te dije que era un llamado a tu pastor interno, imagínate que tengas este reto de que tú te encargues de dirigir tu iglesia o la iglesia donde estás, porque de alguna otra manera el pastor se enfermó o digamos que empezara a hacer lo que se hacía al inicio de la iglesia adventista, que el pastor empiece a ir a otros lugares a predicar donde a lo mejor no hay nada de presencia adventista, no se ha hablado nunca de Dios. Y la pregunta es, ¿tú estarías dispuesto a asumir este reto? ¿Qué tan capacitado te sentirías? ¿Qué tan dispuesto a ser capacitado estarías ahora? Es interesante estas preguntas, pero Levítico 8 nos lleva a eso. Y es que Levítico 8, versículos 33 al 36, menciona de que Aarón y sus hijos tenían que estar 7 días al lado del templo. Tenían que quedarse ahí, al lado del templo, dormir y acampar prácticamente ahí al costado del templo. Pues, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que ellos puedan recapacitar y reconocer a qué es lo que están ellos metiéndose o qué es lo que ellos van a desarrollar, qué es lo que ellos van a hacer. Imagínate, ¿no? 7 días ahí meditando. ¿Por qué soy sacerdote? ¿Cómo es que Dios me eligió? ¿Por qué nosotros a los levitas? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo dirigiré? ¿Cómo haré los sacrificios? Y imagino que ahí se ponían a conversar. No sé, mi mente empieza a imaginar muchas cosas de lo que ellos podrían hacer durante esos 7 días. Pero si hay algo que eso nos enseña a nosotros es que tenemos que tomar las cosas muy en serio, pero que también tenemos que estar dispuestos. Más allá de que tú seas un joven, tú seas un adolescente, más allá de que tú ni siquiera, no sé, recién en la iglesia estés 1 año, 2 años, tú y yo debemos ser muy conscientes de que tenemos que estar dispuestos para asumir cargos de responsabilidad dentro de la iglesia. Y entonces acá me imagino que tú me vas a decir, pero Alex, ¿sabes qué? No estoy capacitado, no sabría cómo dirigir la iglesia. Y sabes, Dios no está buscando tanto gente capacitada. Dios más está buscando gente que esté dispuesta a ser capacitada. Ahí entra lo que hablé en la primera parte sobre la humildad. Dios está buscando gente humilde, que en vez de decir, no, yo mismo voy a pasar aceite, yo mismo voy a ungir con aceite, yo mismo voy a vestir para predicar. No, no. En vez de decir, yo mismo voy a aprender por mi propia cuenta de la Biblia. No, no. Dios está buscando gente que diga, Señor, ¿sabes qué? Mira, no sé cómo predicar, no sé cómo abrir la Biblia, no sé cómo armar un tema. Ayúdame. Y el Espíritu Santo está presto para ayudar a esas personas. Si quisiéramos concluir en el repaso de lección, sería con la siguiente pregunta. ¿Cuán dispuesto estás tú a asumir un cargo dentro de la iglesia en donde estás? Gracias, apreciados amigos, por acompañarnos en el repaso de la lección. Levítico me sigue sorprendiendo, espero que a ti también, y no te olvides de estudiar el repaso de la lección. Y si quieres tener la lección en PDF, pues suscríbete al canal de Telegram o al canal de Invencibles, que es de WhatsApp, y ahí estamos compartiendo algunos extractos de la lección y la lección en PDF de manera semanal. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo.